Bueno, pues com els dia anem a conèixer un poc més sobre els esclatassancs, els pebrassos, els bolets. Al final tot són noms que nosaltres hem posat a este món de la micologia. Per a parlar de les jornades micològiques que han començat ja en IBI, está con nosotros el director de la Estación Biológica de Torretes, Segundo Ríos. Bienvenido. Unas jornadas micológicas que ya son la edición número 12 o 13. 12 ediciones que se están realizando y que empezaron el pasado día 2 de noviembre, ¿no? Sí. La verdad es que dimos la arrancada con una exposición, yo creo que bastante extraordinaria, porque por dos razones: por la calidad de las piezas que se exponen y por la técnica, porque realmente no son setas frescas, porque este año la exposición hubiera sido con setas frescas bastante pobre, pero tenemos la suerte de, bueno, se hizo un esfuerzo, una inversión, de tener una colección de más de 100 ejemplares, muy representativos de todo lo que es la diversidad fúngica, pero que están naturalizados, realizados por liofilización, con lo cual digamos que conservan prácticamente todas las características externas. Creo que las podemos ver. Ahora mis compañeras, si no pasa nada, nos van a pinchar el vídeo, que esto se puede ver en el Museo de la Diversidad. Sí, está expuesta en el Museo de la Biodiversidad y la semana que viene estará expuesta en la sede universitaria Ciutat Alacant de la Universidad de Alicante. En Alicante, en la ciudad de Alicante. Cerca de Canalejas. Esto es lo que tenemos expuesto en IBI, ¿verdad que sí? Estos se llaman liofilizadas. Sí, están liofilizados y de esta forma pues es un ejemplar que es completamente silvestre, recogido, pero preparado de esta forma pues aguanta un montón de años y nos permite, bueno, es curiosísimo porque las setas, que son muy olorosas, conservan el olor. ¿Conservan el olor? Sí, tenemos una trufa que cuando abres la cajita te quedas pasmado. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, pues porque es el material completamente natural. Lo único que pasa es que la resina debe tener, aunque tenga poco, pero debe tener algunos poros, y para por esos transpire. Poros transpiran. ¿Cuántas especies distintas tenemos? Hay más de 100. Más de 100, sí. Pero la idea es, bueno, esto lo prepara una empresa de estas muy caseras, regentada por biólogos que se han montado un poco por su cuenta, y la verdad es que hacen una labor muy buena, porque preparan también insectos, hacen réplicas de animales, y la verdad es que es una cosa muy interesante, porque el tener desde el punto de vista didáctico estas herramientas ayuda muchísimo. Piensa que esta colección se puede observar en cualquier momento del año. Claro. Y esto vamos, da unas posibilidades muy grandes. Y si aguanta muchos años, que aguante, porque yo creo que con el tiempo que tenemos pueden pasar los años y nuestra zona va a quedarse sin ninguna especie, ¿no? Bueno, realmente la capacidad de resistencia de las especies biológicas es muy grande. O sea que yo no pienso que vayan a desaparecer. Ahora, que vamos a pasar unos cuantos años de carestía de setas comestibles, eso está clarísimo. Hace un momento me has comentado que había gente que se está marchando al sur de Francia para recolectar setas, porque aquí no encuentra. Sí, porque, bueno, sí, precisamente esta empresa necesita materiales para seguir poniendo en venta más ejemplares, y claro, lógicamente este año es que en España es realmente increíble lo mal que han venido. O sea, en muchos sitios no ha llovido nada, pero en otros ha llovido, pero ha llovido de una manera que tampoco ha servido para el desarrollo de los hongos. Justamente cuando llueve, o llueve un gran chaparrón en 2 días, o no llueve. Luego los vientos, que también resecan mucho el suelo y pueden contribuir a que no haya realmente una explosión de... Porque lo ideal que sería que a final de verano hubiese llovido, ¿no? Y con las temperaturas de otoño... A los hongos lo que más les gusta es una alta humedad y unas temperaturas suaves. Suaves, claro. Si ahora empieza a llover, como viene el invierno ya crudo, ya claro, no hay posibilidad de... A veces salen algunos, lo que pasa es que también ya, pues en la costra del hielo y tal, pues prácticamente no les da tiempo ni a salir. Pero, vamos, yo he encontrado alguna vez ejemplares sueltos en Navidades e incluso más tarde. Alguno perdido que hay por ahí. Pero vamos, son cosas anecdóticas, ¿no? Hablamos de los hongos. Los hongos son una especie especial, y ¿cómo me lo has dicho que eran? ¿Es un reino propio? Sí, es un reino, lo mismo que está el reino de los animales y de las plantas, pues el reino de los hongos es un reino aparte.
y la verdad es que tienen unas características que podríamos decir que unas las comparten con los animales, sobre todo la estructura externa de las células, que tienen paredes de quitina, como tienen los insectos o los crustáceos, y luego se reproducen de una manera que asemeja a la de las plantas, porque se reproducen por esporas. Pero vamos, constituyen un mundo propio que a veces es imprescindible en los ecosistemas. Muchas veces desconocemos que muchos de los hongos que recogemos son micorrizógenos, es decir, que forman puentes con árboles y arbustos del bosque que de otra forma tendrían mucha menos capacidad de sobrevivir. Y esto es muy importante. Precisamente los más buscados, los esclatasana o robellón, forman micorrizas con los pinos. Las trufas forman micorrizas con la carrasca. Y así hay muchísimos casos, los boletus, que están tan de moda en la gastronomía, estos también forman micorrizas con los pinos. Y entonces, bueno, esta asociación a veces se aprovecha también desde el punto de vista forestal y se venden plantas ya inoculadas con el hongo, lo cual no quiere decir que cuando tú las pones te vayan a salir muchísimos, pero sí que en el futuro te pueden salir. Influyen siempre los factores externos, independientemente sí, no, claro, de... esto realmente no es como un huerto. Estamos hablando de plantas que son forestales, son aprovechamientos forestales, y entonces, claro, el control que podemos tener sobre las condiciones es muy restringido. Pero sí que es cierto que hay gente que está haciendo muchas plantaciones, por ejemplo, de carrascas truferas. Se están haciendo muchísimas plantaciones y aproximadamente entre los 15 y los 20 años empiezan a tener cosecha. ¿Qué especies de hongos tendríamos o de setas tendríamos en nuestra zona, en nuestras comarcas? Bueno, aquí hay una gran diversidad. Otra cosa es que nos interesen todas desde un punto de vista culinario, o incluso que nos interesen como precaución, porque también conocer... yo creo que hay una cosa que la gente... bueno, por lo menos nosotros intentamos que se les meta en la cabeza. Quizás lo mejor sería primero aprender las 2 o 3 setas mortales que hay en la comarca. ¿Cuáles son? Que no son muchas. Una es muy general, la manita faloides, que sale muy poquito, pero en algunos rincones de la Fonrocha puede encontrarse. La manita faloides es de un color verdoso, pero bueno, lo mejor es aprender a conocerla con todas sus características, que es un poco, realmente las jornadas micológicas, el objetivo principal que tienen es la divulgación científica, pero a un nivel sencillo, que lo pueda aprender cualquiera. Durante las jornadas podemos conocer este tipo de Sí. setas, las malas y las... Sí, bueno, no digo yo que en una sola charla se vaya a aprender todo, pero las personas que llevan estos 12 años de andadura con nosotros, hay algunos que yo soy profesor de la universidad y de algunos grupos de hongos casi que no me pongo a discutir porque ya puede ser que sepan más que yo. Entonces, bueno, la gente se va especializando y lógicamente pues cada año el nivel de exigencia de la Sociedad Micológica Alicantina, de ASOMA, de los socios, es más alto. Este año tenemos una charla que es específica sobre el género Amanita, que es donde está, digamos, la exquisitez más alta, más elevada de las setas, que es la Amanita de los Césares, y está también la que te puede llevar a la tumba con más rapidez. Bueno, rapidez relativa, porque te mata en 2 días, pero es una muerte casi segura, que es la Amanita faloides. ¿Y por qué? Quiero decir, ¿por qué unas son muy venenosas o te llevan a la tumba y las otras pueden ser un manjar en la mesa? Bueno, es una cuestión de química. Hay sustancias químicas que nuestro organismo no es capaz de degradar y son tóxicas, son toxinas, y hay otras que no. De todas formas, hombre, sí que es cierto que las setas siempre son un poco indigestas, pero esto se entiende un poco si volvemos al principio. Si uno se comiese un cangrejo con la cáscara, Claro. pues también sería indigesto. Sí, porque Bueno, pues con el hongo no hay más cáscara, valga la expresión, porque te lo comes entero. Entonces esa quitina que tiene en la cubierta las células de los hongos, pues es una proteína que no digerimos muy bien, y eso hace que sean siempre un poquito indigestas. De todas formas, hay personas que son muy sensibles a todo y para ellas casi que es mejor
no comer setas, y hay otras personas que no les produce ningún tipo de problema. En función del organismo también de cada uno y cómo pueda tolerar. Bueno, luego hay intolerancias muy curiosas, ¿eh? Tenemos unos amigos micólogos de la Sociedad Micológica de Albacete, que hay algunos de sus miembros más destacados que son sensibles a los boletus. A los boletus que son, bueno, ahora mismo... Ellos los cogen y los regalan. Bueno, a mí me han regalado alguna vez. Pero vamos, los regalan porque es que no los pueden comer, porque se ponen malísimos, ¿eh? Pero es un caso de alergia, o sea, es una intolerancia de tipo alérgico. Y son casos muy, muy contados, ¿no? Pero bueno. Fíjate que esta es perfectamente comestible. Claro, y ahora mismo te vas a cualquier restaurante y te hacen cualquier cosa con boletos. De hecho, es de las pocas que se atreven a servir crudas, porque las setas crudas son un poco arriesgados. Pero con el boletus, bueno, y los champiñones que son de cultivo, pues la gente se atreve a ponerlas crudas. De todas formas, hay que tener mucha precaución. Cuando se va al monte a recolectar setas, ante la duda vale la pena dejarlo. No, ante la duda es que es un riesgo que a lo mejor en otras cosas no lo correrías. O sea que igual tienes una bandeja de cualquier alimento en casa y a la más mínima le falta un día para la caducidad, bueno, probablemente esté bueno, pero vamos, muchos cogemos y ya no te lo comes. Con lo cual no te arriesgas, y en esto hay gente que corre unos riesgos realmente innecesarios, porque, bueno, también el conocimiento es algo difícil de precisar en este grupo, porque tú piensas que lo conoces, pero realmente no puedes estar seguro de que lo conoces hasta que no analizas las características principales de las setas, que hay una serie de morfologías que tú vas analizando, por ejemplo, las setas típicas, pues la parte basal, lo que llamamos pie, si hay un anillo o no que cubre la parte donde están las esporas, la forma del sombrero, luego el hábitat también, en fin, hay una serie de características que esto es un protocolo, tú las vas aprendiendo y poco a poco cada vez tienes más seguridad. Cuando empezamos las jornadas micológicas, toda la gente que se acercaba a nosotros no cogían más que 3. Y ahora hay muchos que, por ejemplo, este año, que obviamente no hay esclata-sang, pero sin embargo está saliendo otra seta que se llama lengua de vaca, que es también muy fácil de reconocer, que tiene por la parte el equivalente a las láminas de los champiñones, pues tiene como una especie de púas, como de pinchitos, sí. Y esta es muy blanca y esta es una seta muy rica. ¿Y también se come? Es menos exigente, sí, es menos exigente que el esclata-sang, y entonces ahora mismo se está cogiendo por aquí. Pero claro, lo cogen ya muy pocas personas porque son los que han ido aprendiendo. Claro, son los que han ido a las jornadas estas micológicas. Has hablado de esclata-sang. Me gustaría que me explicaras el nombre de esclata-sang, o por ejemplo, muy cerca de aquí se llaman pebrasos. Un poco, cada persona le da o cada zona le da un nombre diferente. Sí, bueno, la nomenclatura popular es una nomenclatura que desde el punto de vista etnobotánico y cultural tiene un valor muy grande, porque la gente va clasificando sin tener unos conocimientos científicos, va clasificando todo lo que le rodea y sobre todo lo que es útil o peligroso. Pero lo chulo de esto es que el nombre científico del esclata-sang, que es Lactarius sanguiflux, y esclata-sang significan exactamente lo mismo. En latín, sanguiflux es brotar sangre, y esclata-sang es brotar sangre, por lo tanto es el mismo nombre, es idéntico. Eso te da una alegría de decir, bueno, oye, pues la gente tiene... El nombre ha evolucionado, claro. Sí, el nombre de pebras hace referencia a que dentro del género Lactarius hay algunos que tienen, cuando cortas, no brota una sangre roja o anaranjada, sino que brota de color blanco. Estos son picantes. No son venenosos, lo único que pasa es que tienen un sabor un poquito desagradable, y antes la gente, pues unas veces cuando tenía necesidad, pues las mezclaba para tener más volumen, otras veces pues si tenían suficiente las despreciaban, pero probablemente ese nombre en algunas zonas ha pasado de ser unos Lactarius particulares, ha pasado a ser genérico de todos, y por eso es por lo que encontramos esta diversidad de nombres. Bueno, pues para conocer toda la diversidad de nombres, todas las setas, las variedades, asistir a estas jornadas micológicas que, como he dicho, empezaron el día 2 de noviembre. Sí. Y hoy mismo tenemos una charla
A las 8 en el Museo de la Biodiversidad, en IBI, que es Ignacio Tarazona, es un micólogo que viene de la Sociedad Micológica Valenciana, y bueno, nosotros vamos haciendo, claro, esto de repetir todos los años, pues llega un momento en que tienes que ir buscando colaboradores de aquí y de allá. Vamos a decir que en 12 años ya puede haber pasado muchos colaboradores y no repetirse, claro, ¿no? Lo que sí me gustaría remarcar, si nos queda un poquito de tiempo... Queda tiempo. Pues que la parte, siempre, desde hace unos cuantos años, intentamos, para aumentar la difusión, aunque sea un poco más difícil desde el punto de vista organizativo, intentamos partir las jornadas en dos. Una la seguimos realizando en el sitio matriz, que es donde surgieron, que es en IBI, y la otra parte vamos rotando por todas las sedes universitarias que tiene la Universidad de Alicante. Y este año nos toca en la sede universitaria Ciutat Alacant, que está muy cerca de la Plaza Canalejas, y precisamente allí vamos a tener dos charlas que, bueno, no quiere decir que las otras no sean interesantes, son todas interesantes, pero digamos que tienen un nivel más alto por dos características. Una de ellas es la última, que va a tener lugar el día 16, el jueves 16, que la impartirá el doctor Josep Piqueras, que es un médico toxicólogo que trabaja en el Hospital Laval d'Hebron de Barcelona, y que es la máxima autoridad en intoxicaciones fúngicas y posiblemente el que más vidas ha salvado después de que esa torpeza y valentía un poco tonta de algunas personas les ha llevado a un problema serio. El problema muchas veces de las intoxicaciones por setas es la fase de identificación del problema, el diagnóstico. Si la persona no ha tenido la idea de guardar algunas que pueda llevar al hospital y que puedan mostrarse a algún técnico competente... Para que puedan ver el origen de la intoxicación, ¿verdad? Porque hay varios tipos de intoxicaciones fúngicas. Las más peligrosas son las del tipo amanitina, de las sustancias que están en las amanitas, porque son unas sustancias que dañan los órganos vitales, pero tardan unas 48 horas. De manera que uno puede estar perfectamente durante el día siguiente a haberlas comido, puede tener algunas pequeñas molestias, pero nada serio, y a las 48 horas el cuadro que tiene es ya muy difícil de revertir. A veces es necesario un trasplante de riñón, otras veces... Bueno, es complicado. Sí que es grave, ¿eh? Sí, son intoxicaciones muy fuertes. Y bueno, cambiando un poco el cariz... Esta sería la del médico, sí. ¿Cómo se llama? Josep Piqueras, sería el día 16, este jueves, en Alicante. Sí. Y luego hay otra charla, digamos, mucho más bonita desde el punto de vista de que el tema es, es atractivo y aparte que está muy en boga, ¿no? Que es gastronomía de los hongos, que, bueno, estaba previsto que viniese María José San Román, que como sabéis tiene un establecimiento, sí, con una estrella Michelin, efectivamente, sí. Pero finalmente se le ha complicado muchísimo la agenda y va a venir a sustituirla a Pablo Montoro, que también es televisivo. Sí, se lleva mucho lo de llevar cocineros televisivos. Y ¿no? Bueno, pues él nos va a ilustrar un poco sobre la parte gastronómica, pero digamos de la alta cocina, es decir, que cómo encajan determinadas especies de hongos en lo que es la cocina moderna, y no solamente con los preparados tradicionales, sino también otras formas de obtener sabores y texturas de las setas, y yo creo que las dos van a estar muy interesantes. ¿Estas dos serán en Alicante? Estas dos van a ser en Alicante, y en IBI tenemos esta primera que nos va a hablar Ignacio Tarazona sobre las setas que salen en las zonas riparias, en lo que son los arroyos, los barrancos. Y luego tendremos un monográfico sobre el género Amanita. Las setas en los bosques en las zonas riparias serían esbolets, ¿no? Que conocemos por aquí. De los mejores, esbolets. Pero luego también, la seta de ostra que se compra en los supermercados, también suele salir sobre olmos y chopos en las zonas riparias. Y bueno, hay muchas otras especies, ¿eh? Y luego pues tendremos un monográfico sobre las amanitas, ya el próximo jueves, día 9. Son 4 charlas, más luego unas excursiones, la exposición que va a estar itinerando de IBI hasta la sede de Alicante,
y bueno, como siempre acabamos comiendo. Es lo mejor, ¿no? Sí. Acabamos con una jornada gastronómica que está a cargo de los, bueno, de muchos de la directiva de Asoma y muchos de los socios, pero que es completamente libre, se puede apuntar quien quiera. Y bueno, consiste en que en uno de los locales bueno, de las comparsas o filas de allí de IBI, pues nos prestan su cocina y nos ponemos manos a la obra. ¿A cocinar lo que se ha Sí, sí, recolectado? sí. O, Bueno, en este o lo caso, que hemos comprado. caso va a ser lo que hemos comprado, ya te digo, seguro. Porque lo no que se va a hemos encontrar comprado, nada. Porque este año no va a haber otra opción. Bueno, Segundo Ríos, director de la Estación Biológica de Torretes, muchas gracias por estar aquí. Toda aquella gente que esté en sus casas y que esté interesada en estas jornadas micológicas, a través del Facebook o las redes sociales, pueden encontrar los horarios, la información y dónde apuntarse. Bueno, hemos repartido también información a todos los colectivos y hemos puesto trípticos por todas las zonas que hemos podido acceder, pero bueno, siempre lo mejor ir más rápido. Ahora mismo es... En Facebook entras, lo ves enseguida, o si no es en la página web de la Estación de Torretes, que allí está muy bien explicado todas las actividades. Pues nada, muchas gracias animar por a estar la aquí. gente a que participe, y aunque el año sea malo, pero aún así podemos sacar muchas experiencias. Y aprender para el año que viene. Exactamente, estar preparados para en cuanto salga la primera, ya la reconocemos por el nombre y todo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues nada, a vosotros por dar la oportunidad de difundir este mundo fúngico que es tan interesante. Perfecto. Ustedes que están en casa, no se vayan, que encara mos queda molt de programa.